Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de Buenos Aires, bloque Frente Grande, Juan Pablo Cafiero. Señor presidente, muy breve, porque se han expuesto ya los distintos puntos de vista que en general acompañan este proyecto. El primer punto que quisiera poner de manifiesto y ya introducirme quizás en el debate en particular y ver si hay alguien de la comisión de redacción está en condiciones de responder a las inquietudes a fin de ir cerrando el debate. Quisiera saber si en la sala, señor presidente, hay alguien de la comisión redactora que va a poder contestar. ¿Es así? Bueno, muy bien, entonces nos vamos a referir con la... Perfecto. ¿Y está? Es un adelanto entonces, es un adelanto porque... Pueden seguir conversando porque no hay problema con el presidente. Un diálogo amable. Les ruego dirigirse a presidencia. Tiene razón, tiene razón. Con respecto al amparo, creemos que es un avance muy importante en la forma en que está expuesto en el texto del despacho de mayoría. Creemos que falta una precisión en el segundo párrafo en cuanto a la legitimación, porque si bien con la fórmula del primer párrafo podría llegar a entenderse de que frente a los intereses difusos o derechos colectivos, toda persona está habilitada y está legitimada para interponer esta acción de amparo, no queda claro cuando termina diciendo el segundo párrafo que los legitimados son el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a los fines, obviamente, de lo que significan estos derechos colectivos: discriminación, protección del medio ambiente, competencia, usuario, consumidor, etc. Por eso es que estamos solicitando, y ya lo han dicho varios convencionales, la posibilidad de que quede con una redacción, con la palabra también, de manera que pueda articularse el primer párrafo con el segundo párrafo en una misma línea de protección y en una misma línea de acceso a la justicia. Más que el mecanismo de que solamente sean el defensor del pueblo y las asociaciones las únicas que quedaran habilitadas para realizar acciones de amparo en la protección de derechos colectivos, nos parece a nosotros que estamos frente a un recorte importante e incluso un retroceso en lo que ya la justicia ha reconocido y sigue reconociendo cuando se presentan particulares a reclamar y a pedir el amparo de los jueces frente a estos actos de la administración pública o actos contra derechos o leyes garantizadas y derechos garantizados en la Constitución y leyes. Por eso es que le solicitamos específicamente a los miembros de la comisión redactora que llevan adelante este debate, esta incorporación. Con respecto al tema del habeas data, el doctor Cabaña Martínez hizo algunos reparos sobre lo que podría llegar a ser el uso futuro de este derecho, de esta herramienta. El habeas data estuvo pensado en forma
la primera forma de pensar el habeas data fue como un mecanismo por el cual los ciudadanos puedan recurrir ante organismos del Estado, organismos públicos, en general los servicios de información o los servicios policiales, para indagar sobre cuál es su situación frente a los mismos. Este primer pensamiento se fue desarrollando, obviamente, con el aporte de proyectos de los convencionales y el debate, fue incorporando una nueva concepción del habeas data. El habeas data que se había pensado en el momento que se discutió la ley de reforma, era un habeas data mucho más restringido, mucho más chico, que iba también vinculado al proceso y a la historia argentina en materia de indagación de registros públicos, en materia de antecedentes o de informaciones. Lógicamente, esta ampliación es muy positiva, la que se ha conseguido, y yo quiero específicamente en mi intervención apoyar el tema del habeas data y contarle, señor presidente, el uso del habeas data, la importancia que ha tenido en otras constituciones donde han surgido como herramientas muy modernas en materia de protección de los derechos de las personas. En la hermana República del Paraguay, cuando se restableció la vida institucional y se sancionó una constitución donde se incorporó este recurso de habeas data, se pusieron y se dieron a conocer por medio de este recurso una gran cantidad de información al conjunto de la población paraguaya. Fue así como, el régimen de Stroessner, que se ve que era un régimen que pensaba tener una continuidad en el tiempo mucho más prolongada, había puesto en esa consigna de quedarse tanto tiempo gobernando sin tropiezos, había armado un sistema policial muy estricto en materia de información y en materia de datos. Tanto es así que al surgir la democracia en Paraguay, muchas de estas oficinas que tenían datos sobre la afiliación política, sobre las posiciones ideológicas, sobre cuestiones que hace a la vida personal, registros, fotos, se encontraron en algunos archivos de la policía paraguaya. Y luego, con las investigaciones que la justicia siguió adelante en materia de los reclamos que realizaban particularmente los familiares de personas desaparecidas, se pudo llegar a indagar, a investigar, e incluso se ingresaron en campos y en estancias de importantes funcionarios paraguayos del gobierno de Stroessner, donde se cavaron fosos, donde se encontró bolsas con material, con cédulas de identidad, con pasaportes, con documentación, con listados de personas buscadas, y entre los listados y bolsas que se encontraron fue uno de los hallazgos al poco tiempo de restablecerse la vida institucional. Fue un hallazgo con una gran cantidad de datos sobre compatriotas argentinos. Me tocó a mí acompañar a un conjunto de familiares a Asunción y pedir una investigación sobre el paradero de estos compatriotas argentinos que figuraban en estas listas. Fui por 3 familias específicamente que me habían otorgado poder para presentarme. Presenté el recurso de habeas data, que es mucho más escueto en la Constitución paraguaya, y pudimos ingresar a los archivos y a los registros de Stroessner, realmente archivos de terror. En esa indagación, señor presidente, pudimos chequear
uno de los pocos datos que existe de la última historia del terrorismo en la Argentina. Descubrimos en una serie de planillas y de datos y de tarjetas identificatorias en la detención de personas, cómo 3 ciudadanos argentinos, uno de ellos una niña menor de edad, habían sido intercambiados como prisioneros de guerra entre las Fuerzas Armadas argentinas y las Fuerzas Armadas paraguayas, cómo habían sido trasladados desde su detención en una dependencia policial de Asunción a un avión de la Armada Argentina, avión de la Armada que firmó el recibo por las 3 personas, recibo que constaba en este registro de datos de estas 3 personas. Y fíjese usted, señor presidente, cuando quisimos averiguar cuál había sido el destino de esas personas al arribo de este avión de la Armada Argentina a Buenos Aires, no existía ningún registro de que hubieran bajado del avión. Estamos frente a una clara situación donde estas 3 personas fueron arrojadas desde arriba del avión y asesinadas de esa manera. Por eso la importancia y por qué está atado a la historia nuestra el habeas data, porque hubo cierta insistencia cuando determinados organismos y personas especializadas en el país empezaron a verificar que por medio de este sistema se podrían encontrar datos, se podrían encontrar informaciones, se podrían hilar con esas informaciones todo un armado, un tejido que pudiera dar con el paradero de muchas personas, aún de personas desaparecidas en nuestro país. Bueno, señor presidente, con un habeas data, quien le está hablando con humildad, con mucha tristeza y con vergüenza por esta historia argentina, pudimos no llevar la tranquilidad a estas 3 familias, pero estas 3 familias se llevaron de ese registro las 3 últimas fotos de sus familiares, porque eran las fotos que estaban en el archivo policial. Lidia Landi, una menor de edad, José Luis Nel, un hombre que ya había actuado en la resistencia peronista hacía muchos años y que se había radicado en el Paraguay y que trabajaba para conseguir que muchos ciudadanos argentinos salvaran su vida durante el año 76, 77, 78, y José Logoluz, un estudiante de la ciudad de Mar del Plata, que fueron vilmente asesinados, como pudimos acreditar por medio de esta constatación de datos y por medio de lo que acá se conoce como desaparición física. Esa experiencia yo quería contarles para afianzar aún más esta incorporación, y también decirles, señor presidente, que como ha quedado ampliado este habeas data, debe ser una de las innovaciones más importantes incluso del derecho comparado, porque realmente se exorbitó la situación original, que era solamente ir a buscar el dato del servicio de información, para uno estar tranquilo, para saber cuál es el registro. Ahora se ha ampliado más a ámbitos de la vida privada, donde llega la informática, donde la vida privada puede ser alterada, donde el derecho a la vida privada lo hemos consagrado con los tratados internacionales, donde obviamente era uno de los derechos implícitos de nuestra Constitución. Y aquí ponemos la posibilidad de acceder a las oficinas privadas encargadas de prestar estos servicios de informe. ¿Cuánta gente discriminada en el campo laboral que por no poder acceder a estos informes, además del problema estructural del desempleo o del problema económico, hablamos de los casos individuales, donde pudiendo conseguir un empleo en los registros de las agencias de empleo está marcado con una cruz? ¿Cuántas personas que producto de una
por cualquier circunstancia han quedado incorporados como morosos de por vida y se les niega el acceso al crédito sin que ellos puedan modificar este dato que se manejan en oficinas que terminan incidiendo en la vida privada de las personas. Yo creo, señor presidente, que es importantísimo, creo que es uno de los grandes logros de esta convención, la incorporación del habeas data como se ha incorporado. Y en el tercer punto, señor presidente, ya lo ha reclamado nuestro bloque por medio de la convencional Oliveira, es que entendemos que en el tema de habeas corpus, que está perfectamente redactado, queda un punto solamente, que es el de la declaración de inconstitucionalidad como facultad del juez. Entonces yo solicito a la comisión redactora, que entiendo que en este sentido no quiere estar por debajo de lo que la propia ley y la jurisprudencia indica en materia de habeas corpus, que se incorpore o se redacte el último punto del primer párrafo que dice: en el caso el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma que se funde el acto de omisión lesiva, como un párrafo aparte que incorpore todos los temas, el amparo, el habeas data y el habeas corpus. Y un cuarto párrafo, o quinto, un cuarto párrafo, un último párrafo, donde se le otorgue esta facultad al juez de la declaración de inconstitucionalidad, que puede estar en cualquiera de los derechos y garantías que protegemos con este mecanismo. Gracias, señor presidente.